La semana anterior iniciamos dentro del desarrollo de la historia de la redención, el estudio de la vida de Abraham o Abraham, el cual se convierte en un personaje vital para la revelación del plan glorioso de salvación. Pues como vimos con él, se rescata la promesa dada al hombre después de la caída en el Edén, la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de aquel que habría de venir, el cual aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, aquel que destruiría las consecuencias del pecado en el cual el hombre había caído. Eso iniciamos la semana pasada y traíamos una expresión de Desmond Alexander que exponía precisamente esta importancia de Abraham. Alexander dice: la figura de Abraham o Abraham, como se le conoce inicialmente, domina el libro del Génesis y proyecta una sombra que se extiende por toda la Biblia. Y vimos en su llamado, que fue lo que estudiamos la semana anterior, cómo Dios escogió a un hombre idólatra como lo era él. Con lo cual aprendemos y enfatizamos que quien esté vinculado con la persona y obra de Jesús, la simiente prometida, se debe única y exclusivamente por la gracia y misericordia divina. Y finalizamos viendo a un Abraham que después de ser obligado por Dios por medio de la muerte de su padre a entrar en Canaán y tomar posesión espiritual de ella, vimos cómo iba a cada lugar de adoración idolátrica y allí levantaba altar al Señor e invocaba el nombre del Dios verdadero. Es decir, finalizamos en torno al llamado de Abraham entrando a la tierra prometida en una posición de triunfo, podríamos señalar así, espiritual de Abraham, realizando esta labor. Pero la Escritura es la bendita palabra de Dios y no oculta la flaqueza e incapacidad de aún de sus más prestantes protagonistas. De este nivel de triunfo con que finalizamos la semana anterior en torno a Abraham, de ese nivel de triunfo y sometimiento a la voluntad de Dios, inmediatamente después las Escrituras nos entran a relatar la torpeza de este mismo hombre, dejando claro que si la promesa de aquel que habría de venir se realizaría, no sería por la capacidad humana, por su esfuerzo, por su astucia, sino por la intervención divina en cumplir sus propósitos eternos. Y en eso nos vamos a centrar en esta mañana, en el relato que a continuación nos trae la bendita palabra del Señor en el desarrollo de la historia de la redención en el libro de Génesis. Leamos por favor el texto que vamos a estudiar en esta mañana, Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 20. Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer,
con todo lo que tenía. La estructura que tiene esta narración es clara. Primero arranca con una exposición de la situación que desencadena los eventos. A continuación expone la estrategia humana en respuesta a la situación en la que se encontraban. Después vemos una complicación asociada al plan que habían desarrollado. Después la acción divina para proteger su promesa. Y vamos finalizando este texto con la resolución de la situación y la conclusión que ésta tiene. Esa es la estructura básica y fácil de detectar en este texto. Iniciemos viendo la situación que desencadena estos eventos. Versículo 10 de Génesis capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En la providencia divina, Dios permitió que esta tierra donde había traído a Abraham experimentase una escasez de alimento, una hambruna complicada. Porque miremos que el pasaje del versículo 10 finaliza diciendo, era grande el hambre en la tierra, era grande el hambre de la tierra, era una situación extrema la que había llegado a ese territorio. Imaginemos por un momento lo que podía haber enfrentado Abraham en su mente. Se preguntaba seguramente para sí mismo, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que Dios me ordene salir de la tierra donde nací, de la seguridad del seno paternal, familiar, un lugar donde no me hacía falta nada, donde había mucho alimento, para venir a una tierra donde lo que primero experimento es una situación dramática, la falta de alimento? ¿Qué pasará con la promesa de la simiente? ¿Es acaso Dios veraz? ¿O es un Dios maligno que más bien se deleita en la aflicción de los hombres? Esas muy posiblemente fueron las clases de pensamiento que vinieron a la mente de Abraham cuando esta tribulación llegó. Y es que Satanás siempre desea avivar en el ser de aquellos que han depositado su vida, su ser, en la promesa, en la verdad del Evangelio, esta clase de pensamientos para tratar de desviar del camino que Dios ha determinado al hombre que siga. Calvino hace la siguiente reflexión en torno a esta lucha que muy seguramente tuvo Abraham. Calvino dice, cabe observar que Caldea era sumamente fértil. Caldea, recuerda, es de donde sale Abraham, de Ur. Acostumbrado por esta causa a la opulencia, vino a Harán, donde vivió bastante cómodamente, pues es claro que allí aumentó de siervos y de riqueza. Pero ahora, expulsado por el hambre de aquella tierra donde, confiando en la palabra de Dios, se había prometido una vida feliz y provista de toda abundancia de cosas buenas, ¿cuáles habrían sido sus pensamientos asusados por las maquinaciones de Satanás? Sabemos, dice Calvino, que siempre que nuestras expectativas se frustran y las cosas no salen según nuestros deseos, nuestra carne pronto insiste en este pensamiento, y termina señalando Calvino que ese pensamiento es: Dios te ha engañado. Sin dudas, estas luchas debieron asaltar a Abraham. ¿Y qué es lo que hace Abraham en torno a esta dramática situación? Recuerda que Abraham no solamente era que estuviera con Sara y no más, ¿no? Abraham tenía criados, tenía riquezas. Muchas personas dicen que era, imagínate, un séquito de 500 personas alrededor de Abraham y estaban viviendo una situación dramática. ¿Y qué es lo que hace Abraham ante esta situación? El pasaje nos dice que tomó su familia, a todos sus criados y sus bienes y descendió a Egipto. Y al leer esto, muchos al venir estudiando las escrituras mueven su cabeza de un lado a otro y dicen en su interior: no, Abraham, ¿cómo vas a ir a ese lugar que en la historia de la redención va a estar asociada con rechazar, descansar en el Señor por ir tras la seguridad de la ayuda del hombre caído, falible? ¿Cómo vas a descender a Egipto? Pero quien reflexione así comete un error en su interpretación de lo que está mal en el accionar de Abraham.
Pues hasta este momento en la historia de la redención, Egipto no había sido asociado de esta manera. Por lo tanto, lo que se estaría haciendo, quien piense así, es imponer al texto algo que más adelante va a desarrollarse, pero que al momento no. De allí la importancia de hacer una exégesis de un pasaje, una interpretación del texto, teniendo presente el lugar en que nos encontramos en el desarrollo de la historia de la redención, donde se encuentra el pasaje que se está estudiando. Por ejemplo, más adelante, en torno a los planes eternos, será Dios mismo quien le diga a Jacob que no tema descender a Egipto. Nosotros leemos, por ejemplo, esto en Génesis 46, versículos 2 y 3. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Así que no. Abraham, en torno a la historia que estamos estudiando en Génesis 12 del versículo 10 al 20, no se equivocó al descender a Egipto buscando alimento para sostener a su familia y a todos sus sirvientes y posiciones. Era lo normal en medio de esa cultura, cuando llegaban estas situaciones, precisamente ir a un lugar donde por sus condiciones geográficas el alimento casi siempre estaba presente. John Walton, en el comentario del contexto cultural de la Biblia, explica lo siguiente. La región de Siro-Palestina tiene una ecología frágil, basada en las lluvias de los meses del invierno y la primavera. Si estas lluvias no llegan en el momento adecuado, son menos o más de lo esperado o faltan por completo, entonces las plantaciones y las cosechas son afectadas negativamente. No era inusual que hubiera sequías y en consecuencia hambres en esa región. Y Gordon Wenham señala que era una acción habitual de los pueblos que vivían en esos territorios donde las hambrunas llegaran precisamente ir a Egipto. Dice Wenham, en torno a Canaán, sus lluvias fluctuantes la hicieron susceptible a la escasez de alimentos hasta la llegada de los métodos modernos de riego. Y Egipto fue el refugio habitual en esta situación, ya que el Nilo, el río Nilo, proporcionaba un suministro de alimentos mucho más seguro. Así que cuando vamos leyendo esta historia de Abraham a Egipto, tenemos que tratar de evitar imponer al texto algo que más adelante se va a desarrollar en torno a la historia de la redención, pero que en este momento no es el punto en específico. Tal vez alguien piense, no, Abraham debería haber quedado allí en esa región y haber confiado que Dios les iba a mandar de una forma u otra el alimento, pero eso sería como tratar de probar a Dios en torno a algo que claramente cercano a él podía satisfacer la necesidad que en ese momento se presentaba. Así que por el contrario, al pensamiento crítico sobre Abraham por esta acción de descender a Egipto, el hecho de que hubiese ido a un lugar cercano a la tierra que se le había prometido a su simiente, lo que expone es que su vida estaba centrada precisamente en la promesa. Porque ante una situación tan dramática como la que se estaba viviendo, era fácil mirar hacia la tierra de donde había salido, a Ur, o hacia Harán, donde había sido prosperado. El puritano Matthew Henry comenta lo siguiente: la providencia de Dios se ocupó de abastecer Egipto y la prudencia de Abraham aprovechó la oportunidad. Porque tentamos a Dios y no confiamos en Él si en medio de la aflicción no empleamos los medios que en su gracia ha provisto para nuestra preservación. No debemos esperar milagros innecesarios, pero lo que aquí es de observar en especial para alabanza de Abraham es que no se propuso regresar en esta ocasión al país del que salió, ni siquiera hacia él. La tierra de su nacimiento quedaba al noreste de Canaán y por tanto cuando se debió dejar Canaán por un tiempo, escogió ir a Egipto, que quedaba al suroeste en sentido opuesto, para que ni por asomo mirase hacia atrás, termina señalando el puritano Matthew Henry. Y el autor de Hebreos
resalta esta acción de Abraham que nos enseña que sus intereses, su vida, se centraba en la promesa divina y de esta forma afrontó esa situación. Acompáñenme sin perder Génesis 12, a Hebreos capítulo 11 y leamos del versículo 13 al 16. El autor de Hebreos, en los versículos que anteceden al versículo 13, viene hablando acerca de Abraham y dice en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que no, el error de Abraham no estuvo en descender a Egipto en torno a esta circunstancia que estaban viviendo. El error de Abraham estuvo en no confiar en la protección divina, quien le había dicho, a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esto nos permite ir a la segunda sección del texto en su estructura, es decir, la estrategia humana en pos de salvaguardar la promesa. La estrategia humana en pos de salvaguardar la promesa. No podemos quitar de nuestra mente que Abraham ahora vivía bajo la promesa. Ese era el accionar de su vida. Versículo 11 en adelante. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Lo primero que tenemos que observar es que esta no era una decisión que tomaron de improviso. Esta era una decisión desde el mismo momento en que salieron de Ur de los Caldeos. Así lo confesaría más adelante Abraham. Acompáñame a Génesis 20, versículo 13, donde hay una repetición de este mal accionar de Abraham. Y cuando lleguemos a ese momento de Génesis 20, explicaremos por qué y la importancia de que el texto bíblico reitere este mal accionar de Abraham. Pero quiero que miremos que Abraham allí en una situación muy similar a la que se presenta aquí en Génesis 12, va a exponer que esta decisión no fue algo que tomaron en ese instante, sino que era algo que tuvieron ya determinado desde el mismo momento que salieron de Ur de los Caldeos. Allí en Génesis 20:13 Abraham dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a Sarai su mujer, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Así que aquí, regresando a Génesis 12, nos encontramos con las estratagemas humanas con las que Abraham y su esposa se habían formado y que debían ir aprendiendo en este caminar en torno de la mano del Señor, en torno a su vida, en torno a la promesa, que la promesa divina no podía estar relacionada o las personas no podrían vincularse en torno a la promesa de aquel que habría de venir con este tipo de estratagemas humanas. Estaba totalmente desligado. Es importante señalar que Abraham no estaba pensando en él, utilizando a su esposa como un objeto de protección, como pudiese llegarse a malinterpretar este texto cuando lo leemos. Pareciera que Abraham está colocando a su esposa como un objeto para que a él le vaya bien, no importando qué pase con ella. Debemos siempre centrarnos en el momento de la historia de la redención, y aquí Abraham ahora desarrolla su vida en torno a la promesa de su simiente. Esa era su preocupación. Pero equivocadamente pensó que en sus fuerzas y habilidades podría llegar a proteger el plan divino.
La mano del hombre tratando de inmiscuirse en aquello que solo es potestad divina, el cumplimiento de su palabra. Abraham no estaba utilizando a Sara para que fuese utilizada como un objeto sexual a su favor, como podría alguien malinterpretar el texto, sino que se refugiaba en las costumbres de la época, donde el familiar de la mujer entraría en negociación en torno al desposamiento, lo cual pensaría Abraham le daría tiempo para poder huir con ella después de haberse provisionado de lo necesario para enfrentar la situación dramática de hambre que estaban viviendo. Él se protegió en lo que era común, en torno a decir, es mi hermana. Seguramente lo común era en la cultura que viniesen y negociasen con él en torno al desposamiento de la mujer, lo cual llevaba un tiempo, y Abraham pensó, bueno, aquí tendremos tiempo entonces de provisionarnos y salir huyendo de aquí. Alfred Edersheim, el erudito judío cristiano, comentó: no debemos pensar que Abraham era tan desalmado como para poner en peligro la vida de su esposa por causa de su propia salvación. Todo lo contrario, parecía ser el modo mejor para salvaguardar también el honor de ella, porque si se le veía como la hermana de un jefe poderoso, hubieran pretendido su mano, y para ello se deben cumplir ciertos formalismos que hubiesen dado a Abraham el tiempo necesario para escapar con su esposa. Esto no se dice Edersheim, esto no se dice en su defensa, sino como explicación de la situación, termina señalando Edersheim. Pero mis hermanos, en la providencia de Dios, estos planes humanos en pos de salvaguardar la promesa no funcionaron. Pues entre los que se quedaron impresionados por la belleza de Sarai al entrar a Egipto, se encontraban también funcionarios del faraón, quienes no entraron en negociación con Abraham, sino que tomaron a Sarai y se la llevaron, y a cambio llenaron de bienes a Abraham. Y esto nos lleva a la tercera parte de la estructura del pasaje, versículo 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es común que cuando llegamos a este momento del relato de la historia de Abraham en Egipto, surja el siguiente cuestionamiento: ¿cómo es posible que la belleza de Sarai se resaltara si era una mujer de 65 años? Bueno, ante este cuestionamiento respondemos que ella cuando Sara, después cambiado el nombre a Sara, cuando Sara murió tenía unos 127 años, como lo señala Génesis 23, versículo 1. Así que en este momento era una mujer de mediana edad y era una mujer sin hijos. Así que Sarai era una mujer sin lugar a dudas hermosa, la cual se resaltaba por encima de todas las mujeres de ese territorio. Keil y Dellis, en el comentario del texto hebreo al Antiguo Testamento, expresan: el vigor y la belleza de Sarai no habían sido desgastados teniendo hijos, así que fácilmente podría haber parecido muy hermosa ante los ojos de los egipcios, cuyas esposas, de acuerdo con testimonios antiguos y modernos, eran generalmente feas y envejecían a edad más temprana, terminan señalando estos dos comentaristas. Así que no hay un problema, no hay una equivocación escritural. Sarai era una mujer de mediana edad, y era una mujer que no tenía hijos, y era una mujer hermosa, sin lugar a dudas, que resaltaba sobre las demás. Pero en lo que se enfoca el texto es en el fracaso del estratagema de Abraham, pues todo se había salido de sus manos. Los bienes con que había sido recompensado no valían de nada ante la pérdida de Sarai. Abraham, por su acción, había colocado en peligro el desarrollo de la promesa, por lo menos en lo que la percepción del hombre pudiese captar.
tratando de proteger la promesa de la simiente para que llegara a éxito, había tergiversado todo. Y esto expone dentro de la historia de la redención que cada vez que la mano del hombre trate de involucrarse en el desarrollo de la promesa, causará problemas dentro del desarrollo de la historia de la redención. Es por eso que ante la incapacidad humana expuesta aquí, el accionar divino aparece. Y es llamativo que en esta historia Dios aparezca en escena una sola vez, pero para resolver toda la situación, versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios no permitiría que Sarai, la mujer de Abraham, a través de quien vendría el desarrollo de la simiente prometida, fuese mancillada. Podemos estar seguros de que Faraón no tomó por mujer a Sarai, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Y esto por qué podemos asegurarlo? Comenta Allen Ross: en una casa real, la presentación de una de las mujeres ante el monarca toma tiempo. No es que fuese algo inmediato, que estos monarcas antiguos tomaran una mujer e inmediatamente se llegasen a ella en una relación sexual. Era algo que tomaba tiempo. Por ejemplo, en el libro de Esther, vemos que la preparación en el reino persa para que una de las mujeres del rey estuviese con él duraba aproximadamente un año. Acompáñame a Esther, capítulo 2, versículo 12. Esther 2:12 expone el tiempo que duraba la preparación para que una de las mujeres que escogían para el harén del rey pudiese llegar a estar con el rey en una relación íntima. En Esther 2:12 se nos dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Así que sí, regresando a Génesis 12, Dios no permitió que Faraón mancillara el honor de Sarai, porque por medio de diferentes plagas que envió sobre su casa, salió a flote la verdad de que era mujer de Abraham. Ahora, ¿cómo salió a flote esta verdad? La Escritura no nos lo dice. Lo cierto es que Faraón se dio cuenta que Sarai era la mujer de Abraham. Comenta Walton en torno al contexto cultural de estas épocas lo siguiente: en el mundo antiguo se asumía que toda enfermedad era un reflejo del disgusto de un dios o dioses. Las enfermedades contagiosas podían ser superadas con una amplia purificación y sacrificios y podían ser tratadas con hierbas medicinales. Pero la causa radical era buscada en algo divino y no físico. Así que lo que trajo el Señor sobre la casa de Faraón claramente les evidenció que algo pasaba, algo estaba mal, y direccionó a Sarai en torno a realmente cuál era su condición en torno a la relación con Abraham. Y en un aspecto irónico de esta situación, de esta historia, que sin dudas era una reprensión para Abraham, Faraón actuó de una manera recta, como si el hombre de Dios fuese él y el pagano fuese Abraham, quien con engaño quiso beneficiarse de los egipcios. Faraón entrega a Sarai a Abraham y le ordena salir de su tierra, pero no le quita nada de lo que le había sido dado. Tal vez con el temor de que el Dios de Abraham, que evidentemente los protegía, hiciese algo contra él, versículos 18 y 19. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Gordon Wenham comenta: la brusquedad expresa la ira del faraón.
En el caso, sin embargo, Abraham solo es condenado a la deportación, considerando que se había temido la muerte a manos egipcias y que su deshonestidad había involucrado al rey en el adulterio, que era considerado en todo el mundo antiguo como el gran pecado que merecía la pena de muerte. La indulgencia real es notable. Faraón reconoce implícitamente que Dios está protegiendo a Abraham y por lo tanto no se venga de él. Temiendo Abraham que llegasen a matarlo por ocasión de la belleza de Sarai, se había involucrado que a los ojos humanos decía: no hay otra forma, Abraham va a ser aniquilado, va a ser muerto, porque había casi que llevado al faraón a caer en el adulterio, que dentro del mundo antiguo era el mayor de los pecados. Porque en el mundo antiguo todas las genealogías y generaciones estaban vinculadas lógicamente a la descendencia. Así que el adulterio era algo inaceptable dentro del mundo antiguo, y había Abraham colocado a Faraón en ocasión de caer en adulterio. A los ojos humanos no había posibilidad de que Abraham saliese bien librado de esta situación, pero aquí se ve el cumplimiento de la promesa divina de la protección de Dios sobre la vida de Abraham, pues aún el faraón permite que se vaya, y aún sin quitarle nada de lo que le había sido provisto. A pesar del pecado de Abraham, de su torpeza, Dios seguirá siendo fiel a su promesa: al que bendijeren, bendeciré, y al que te maldijeren, maldeciré. Muchos, tratando de excusar lo que es inexcusable, expresan que Abraham realmente no había mentido del todo, pues Sarai sí era su hermana, su medio hermana por lo menos, era su hermana por parte de padre, como más adelante él mismo va a expresar. Pero la realidad es que Sarai era su mujer, y lo otro es solo una manera de adormecer la conciencia de Abraham. Y este relato concluye diciéndonos que fueron acompañados hasta que salieron del territorio egipcio con todo lo que habían recibido de parte de ellos. Así nos señala el final de esta historia. Y alguien equivocadamente podría entonces pensar: bueno, pastor, al final de esta historia, Abraham se salió con la suya. No solo se protegió de la hambruna, sino que también salió más próspero, salió enriquecido. Pero quien piense así debe conocer que los frutos que pueda proporcionar el pecado nunca serán beneficiosos. Los frutos que proporcione el pecado, y el pecado de Abraham fue la mentira, nunca serán beneficiosos. De ese ganado que recibió de parte de los egipcios, vendría la ocasión para la rencilla entre los siervos de Abraham y de Lot, que es lo que narra el capítulo 13. Y de entre esos esclavos que recibió, se encontraba una joven doncella llamada Agar, quien después sería causa de tensión y problemas en torno a la historia de la redención. Así que este momento dentro de la historia de la redención nos enseña que la astucia humana, su esfuerzo e ingenio no tienen relación alguno en torno a la obra que realizaría aquel que fue prometido, porque la gloria solo pertenece a Dios. Pero un segundo punto que nos deja de enseñanza este momento en la historia de la redención es que aprendemos que el Señor viene en ayuda de las torpezas que comete aquel que ha elegido desde antes de la fundación del mundo en relación con aquel que fue prometido, nuestro Señor Jesucristo. Aún el pecado del creyente no detendrá el propósito divino. Y esa es la enseñanza de la historia de la redención en torno a este momento del descenso de Abraham a Egipto. Esta es la historia de la redención. Esto es todo lo que encierra la historia de la redención. Pero, ¿y qué significaba esta historia para el pueblo israelita que Moisés dirigía hacia la tierra prometida? ¿Cuál era la intención de Moisés con relatar esta historia a Israel? Amados hermanos, la secuencia que encontramos en este relato: hambruna, estancia, cautividad y éxodo o retorno a la tierra prometida, esa estructura no es una casualidad.
La historia de Abraham prefigura, anticipa la historia de sus descendientes. La estructura: hambruna, estancia, cautividad y éxodo, retorno a la tierra prometida, anticipa la historia que Israel viviría. Richard Pratt, el erudito del Antiguo Testamento, expresa los siguientes paralelos dentro de la historia de Abraham en Egipto con Israel. Dice Pratt: Abraham se trasladó a Egipto debido a una hambruna en Canaán. También una hambruna llevó a Jacob, a Israel y a sus hijos a Egipto para comer. El engaño fue característico de Abraham. Los hermanos de José, vinculados con el traslado de Jacob y su familia a Egipto, también resaltaban por sus mentiras. Mientras estaba en Egipto, Abraham prosperó, pero su esperanza de tener una simiente se estaba desvaneciendo porque el faraón había tomado a Sarai. Israel aumentó en número en Egipto, pero la esclavitud y la matanza de niños varones representaba una amenaza para la posteridad. La intervención de Jehová protegió a Abraham y a Sarai, pero trajo plagas a la casa de Faraón. La intervención de Jehová protegió a los israelitas, pero trajo plagas al Faraón y a Egipto. La libertad llegó a través de un encuentro cara a cara entre Faraón y Abraham. Moisés y el Faraón tuvieron numerosos encuentros verbales hasta que finalmente el Faraón le dijo: vete. Abraham se fue en seguridad y riqueza. Israel fue enviado con muchos bienes de los egipcios. Así que sin dudas, la historia de Abraham en Egipto era escuchada por Israel como un paralelo en torno a su historia. Mis amados hermanos, uno de los mayores retos que enfrentó Moisés al dirigir al pueblo hacia la tierra prometida, hacia Canaán, fue el desánimo y la murmuración que se levantaba debido a las dificultades con que se encontraban en el camino, como la falta de alimento y la añoranza de regresar a Egipto. Sin perder Génesis 12, acompáñame a Éxodo capítulo 16 y leamos el versículo 2 y 3. Éxodo 16, versículo 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mis amados hermanos, Moisés tenía la intención de usar la historia de Abraham en Egipto como un paradigma mediante el cual enseñar a los israelitas las razones, la naturaleza y la certeza de su salida y su dirección hacia Canaán. Pratt comenta: uno puede imaginar a Moisés diciéndoles: no se rindan, no han cometido ningún error al salir de Egipto. Lo que está pasando ya lo ha experimentado nuestro padre Abraham. Síganlo lejos de Egipto y regocijándose en el poder de Jehová. Y cuando el pueblo fallaba, como continuamente falló en murmuración, Moisés podría decirles: fallamos al igual que Abraham, pero el Señor nos ha redimido. Nunca volvamos a desconfiar de Él. Y Pratt termina señalando: no es difícil escuchar a los fieles entre las tribus responder: el éxodo de Abraham es nuestro éxodo. El éxodo de Abraham es nuestro éxodo. Así que, claro que sí, la historia de Abraham estaba directamente relacionada con la historia de Israel, su liberación de Egipto y su propósito de tomar Canaán. Hay una intención muy clara de parte de Moisés. Al relatarle a Israel la historia de Abraham en Egipto, los vinculaba con ellos. Lo que vivió Abraham, ellos lo estaban viviendo. No era un error salir de Egipto, era hacia la tierra que Dios les había dado, que ellos tenían que caminar. Esa es la intención de por qué Moisés trae esta historia. Ahora, mis hermanos, la historia de Israel, su liberación de la esclavitud de Egipto y su camino en pos de entrar en la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham, era un tipo, una sombra que Dios en su soberanía utilizó para apuntar hacia la obra y fruto que lograría la simiente prometida a Abraham.
aquel que libraría de la esclavitud del pecado y que daría la entrada segura a su pueblo al reino celestial. Para Israel, la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia era el reposo de su peregrinaje desde la liberación de su esclavitud. Pero esto solo era la sombra, el tipo del verdadero reposo, Cristo Jesús, pues en Él descansamos de la imposibilidad de nuestro ser, de ser aprobados por Dios, y ahora tenemos la certeza de nuestro destino eterno. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero reposo que el fruto de estar en la tierra prometida tipificaba. Como expresa Stephen Wellum, Cristo es el cumplimiento tipológico de Israel y la iglesia, mediante su unión con Cristo, es la receptora de todas las promesas dadas a Israel. En anhelo que debía tener el pueblo israelita de poseer dicha tierra de la cual fluía leche y miel, expresaba el gozo que ahora posee el creyente, que ha sido librado de su condición de esclavitud y se halla en los brazos de su reposo, el Señor Jesucristo, quien nos introduce al reino glorioso. Como el apóstol Pablo expresa a la iglesia en Colosas, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Pero mis amados hermanos, al igual que Abraham y al igual que los israelitas, diferentes circunstancias como una hambruna, Abraham, como las diferentes dificultades que afrontó Israel en su peregrinaje, diferentes circunstancias vienen en este peregrinaje que puede desviar nuestros pies o tratar de detener nuestro avance. Así que esta historia de Abraham en Egipto trae aplicaciones a nuestra vida en torno a nuestro éxodo, a nuestro peregrinaje, a nuestro caminar hacia el reino celestial. Y es por eso que quiero traer algunas aplicaciones que este pasaje de la vida de Abraham y su desarrollo en la historia de la redención nos permite a nosotros comprender. Hay una aplicación de la historia de Abraham en Egipto. Con nosotros entendemos la intención de Moisés. Es evidente que hay un paralelo entre lo que aconteció con Abraham en Egipto con Israel. Pero hay una aplicación para nosotros al entender que Israel solamente tipificaba a aquel que era el verdadero pueblo de Dios, lo que vendría a cumplir el Señor Jesucristo. Y en unión nosotros con Él somos el pueblo de Dios. Claro que hay una enseñanza para nosotros. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y versículo 11, dice que lo que le aconteció al pueblo israelita, le aconteció para que la iglesia aprenda. Así que sin lugar a dudas, la historia del Antiguo Testamento está vinculada con nuestra historia. Y esta historia de Abraham en Egipto trae aplicaciones muy importantes que debemos ser muy atentos en aprender, para no llegar a tropezar, a equivocarnos en torno a nuestro peregrinaje hacia nuestra patria celestial. La primera aplicación que quiero traer es que debemos entender que Dios trae circunstancias difíciles en nuestra vida, porque por medio de ellas nosotros crecemos en santidad. Una hambruna fue la circunstancia que Dios trajo a la vida de Abraham. Y desde la misma manera, en su soberanía, el Señor trae en diferentes momentos de nuestra caminar aflicción a nuestro ser. Mis amados hermanos, Dios no está interesado en que tú seas feliz. Si eso te lo han vendido, el falso evangelio, quítate eso de tu cabeza. Ese no es el interés de Dios contigo. Es totalmente falso que estar en relación con Dios evite que el dolor toque nuestra vida. Quien dice eso es un mentiroso, un falso que tendrá que darle cuentas al Señor. El Señor está interesado y hará transformar una naturaleza de un ser caído como el tuyo a un ser que refleje la imagen de Cristo. Ese es el interés de Dios.
El dolor, la aflicción es una de las herramientas que el Señor en su soberanía dispone para hacernos crecer, avanzar en torno a llegar a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, en Juan 16, versículo 33. Pero debemos entender que la victoria que nos ha dado el Señor sobre este mundo y la aflicción que aquí experimentaremos es la certeza de saber que es temporal y que no está fuera de su control. Esa es la victoria que el Señor nos ha dado. La victoria no es que la aflicción no toque la vida del creyente. La victoria que el Señor nos da es tener la capacidad de tener nuestra mirada puesta en lo que experimentaremos. Así como el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal afrontó sus aflicciones porque tenía puesta la mirada en el galardón. Acompáñame a Hebreos capítulo 12 y lee el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mark Howell expresa: el proceso de preparación para el cielo comienza en el momento de la conversión y dura hasta que finalmente usted se encuentra con Jesús. Dios no va a permitir que su pecado personal descarrile su obra purificadora en usted. Él puede elegir usar el dolor, la persecución o ambos, pero el Señor siempre termina lo que empieza. Así que si algo encontramos como enseñanza en torno a Abraham bajando a Egipto, es que las diferentes dificultades tienen un propósito en nuestra existencia, y aún la torpeza de nuestro pecado no va a detener el propósito divino. Una segunda aplicación que podemos tomar de la historia de Abraham en Egipto es que el creyente no debe darse la oportunidad de anhelar en su corazón su vida anterior. Anhelar como los israelitas a su esclavitud en Egipto, solamente por aspectos temporales y sensuales. Cuando uno lee las palabras de Israel, son palabras sin sentido. Cómo anhelábamos allá que estábamos sentados con las ollas en las manos, pero olvidaban todo el dolor que los hizo gemir. Y el creyente a veces es tan torpe que en medio de este caminar, cuando viene la aflicción que Dios en su providencia trae, alcanza a añorar en algo la vida de la cual el Señor lo ha sacado. Yo sé que para algunos esta advertencia de no permitir el anhelo de su vida pasada ya está lejana. Es decir, realmente lo que quedó atrás ya no ejerce una influencia en su ser. Yo entiendo eso. Yo entiendo que aquí hay hermanos maduros que han crecido en el Señor, que ya ese tipo de tentación ya no tiene poder en su vida. Pero también sé que para aquellos que hace poco que han iniciado este peregrinaje de la mano del Señor, este es un engaño peligroso, siempre latente. El creyente, cuando está caminando con el Señor en sus primeros pasos, en su primer tiempo, en su primer momento de crecimiento espiritual, su pasado siempre es algo presente en su corazón. El consejo es que, como Abraham, entiendan que ahora viven en torno a aquel que ha sido prometido, en torno a aquel que vino y dio su vida por su iglesia, en torno al Señor Jesucristo. Entiendan que no se pertenecen. Véanse a sí mismos de esa manera, pues fueron comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Métanse en su cabeza que ustedes no se pertenecen a sí mismos. El cristiano no pertenece su vida a él. El apóstol Pablo les dice a los creyentes de la ciudad de Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No nos pertenecemos. No te engañes. No creas que puedes maquinar algún plan en torno a ti mismo. Llévalo primero todo en torno a glorificar al Señor.
Dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice el apóstol Pablo. Así que cuando venga esa tentación a tu vida de añorar tu pasado, ve a una tumba. Traigamos a nuestra mente el hecho de que un día tendremos que dar cuentas al Dios Santísimo y levantemos nuestra mirada y agradezcamos al Señor de lo que nos ha librado. Como Asaf, que fue tentado anhelando la prosperidad del impío hasta que el Señor le permitió centrarse en lo eterno. Asaf, en el Salmo 73, ese salmo espectacular que muestra que este hombre por casi se deslizan sus pasos porque veía lo duro que le tocaba en su vida mientras que el impío prosperaba. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. No podemos olvidar, amados hermanos, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el enemigo desea desviar el camino del creyente. John Bunyan, en el libro El pecador de Jerusalén redimido, en torno al camino que el creyente recorre con Cristo desde su conversión, escribe lo siguiente: Satanás es reacio a separarse de un gran pecador. Este día de la conversión suele estar acompañado de mucha maldad para con los que piden el camino de Sión, con el rostro hacia allá. Ahora el diablo ha perdido a un pecador. Hay un cautivo que ha escapado de la cárcel y otro que huye de su mano. Ahora parece que el infierno se despierta del sueño, los demonios salen, rugen y rugiendo buscan recuperar a su fugitivo. Ahora su acción es tentarlo, amenazarlo, adularlo, estigmatizarlo, echarle polvo a los ojos, envenenarlo con el error, estropearlo mientras está en el torno del alfarero. Cualquier cosa que le impida venir a Cristo, señala Bunyan, y el creyente debe ser consciente de ello. Así que, hermanos, la lucha con la tentación, debemos luchar con esa lucha con la tentación de mirar hacia atrás y llegar a añorarlo en nuestro corazón. Esas son armas del enemigo. Una tercera aplicación es que debemos tener la certeza de que Dios nunca nos colocará en una situación donde sea aceptable quebrantar su voluntad. Abraham pensó que una mentira era algo válido en torno a proteger la vida, en torno a proteger la promesa. Alguien podría pensar, bueno, entre mentir, que fue lo que hizo Abraham, y guardar, proteger la vida, pues bien valía la pena mentir, pues la vida es un bien superior a lo demás. Pero este es un pensamiento falso. Dios nunca nos colocará en una situación donde sea aceptable quebrantar su voluntad. Dios nunca nos colocará en una situación donde sea aceptable quebrantar su voluntad. El mismo apóstol Pablo, dentro del contexto del pecado del pueblo israelita en su peregrinaje y como enseñanza para la iglesia, expresa lo siguiente. Acompáñenme a 1 Corintios 10, leamos el versículo 11 al 13. En medio del contexto de relatar las caídas de Israel en su peregrinaje, Pablo dice, bueno, aprendamos de ellos y traigámoslo y apliquémoslo para nosotros, por lo cual fueron escritos. Dice Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mi amado hermano, quítese de su cabeza que usted puede quebrantar la voluntad de Dios colocando un supuesto aspecto superior sobre otro en torno a la voluntad de Dios. El teólogo Wayne Grudem, en su libro Ética Cristiana, comenta: el enfoque apropiado en situaciones tan difíciles no es ceder a la tentación y romper una de las leyes morales de Dios,
sino más bien orar por la sabiduría de Dios para entender cómo escapar de la situación sin hacer algo que Dios considere pecado. El no buscar a Dios en oración precisamente fue lo que está ausente en esta situación que Abraham vivió. Abraham no buscó la guía divina en torno a cómo actuar. Seguramente Abraham, después de haber orado en medio de esa situación, Abraham se hubiese levantado con la seguridad de que aún en medio de los egipcios, estos no le harían daño, que al final fue lo que sucedió. Calvino expresó: con este ejemplo en la vida de Abraham se nos advierte que en asuntos complicados y dudosos debemos buscar el espíritu de consejo y de prudencia del Señor, y también debemos cultivar la sobriedad para que no intentemos nada precipitadamente sin la autoridad de su palabra, termina señalando Calvino. Una cuarta aplicación de esta historia de Abraham en Egipto es que no se engañe nadie pensando que el fruto del pecado puede llegar a ser algo positivo en su vida. Así en un principio lo parezca. Como lo expresamos, muchos podrían decir: a Abraham le fue bien, se protegió de la hambruna y salió lleno de bienes. Pero estos frutos surgidos del engaño, como ya lo expresamos, trajeron aflicción a su ser. David disfrutó de un momento de placer con la mujer de su prójimo y pretendió esconder del entendimiento de los hombres. Pero, amados hermanos, nada es ajeno a nuestro Dios, quien trae la consecuencia del actuar fuera de su voluntad. No creas que Dios te va a entender cuando quebrantas su voluntad. Siempre que quebrantes su voluntad va a venir una consecuencia a tu vida. Esa es la disciplina de un Padre amoroso como lo es Dios. Una quinta aplicación, y que se convierte en ánimo para nuestro ser, es que los planes divinos no se ven frustrados por nuestra incapacidad y pecaminosidad. El apóstol Pablo alienta a los creyentes en Filipos diciéndoles, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este es un aliento importante, porque muchos que luchan con su naturaleza pecaminosa y todavía son torpes en mortificarla, porque eso es lo que es un cristiano que todavía recae en un pecado, es un torpe. Muchas veces caen ellos en desaliento y desespero, pero sepan que si son del Señor, Él les permitirá ver su poder transformador en su ser y así le glorifiquen en aquellas áreas que tanto dolor y vergüenza les ha traído a sus vidas. El Señor hará una transformación en sus vidas. Él tiene el poder providente para hacerlo. Y un sexto y último punto de aplicación, y con esto finalizo, es entender que en torno a la salvación solo uno es digno de gloria: Dios. Un día los discípulos del Señor, al entender la incapacidad humana, le preguntaron al Señor: entonces, ¿quién podrá ser salvo? A lo que el Señor le respondió: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La historia de la redención nos enseña que cuando el hombre intentó meter su mano en torno al desarrollo del propósito divino, quedó claro que era un error. Nosotros debemos glorificar a Dios en cada momento de nuestra vida por su salvación, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque a Dios solamente sea la gloria, mis amados hermanos. Vamos a orar.